para celebrar al Rey, amén. Así que con gozo vamos a cantarle. Escuche tu voz. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Vamos y le celebra. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí. Que me fortalece, más que vencedor. Si está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Amados hermanos, Dios les bendiga, gusto en saludarles una vez más a través de este medio, con el gusto y alegría de dar inicio, apertura a este nuevo discipulado que se titula Arranquemos bien el año, muy ad hoc a la temporada, con el subtítulo Dios hace cosas nuevas. Bueno, pues durante el mes de enero estaremos compartiendo este hermoso tema, arrancando bien el año, arranquemos bien el año, a través de un servidor y de algunos de mis hermanos. Antes de comenzar, por favor, ayúdeme, oremos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y delante de tu presencia, Dios de la magnificencia, Dios eterno, te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más escuchar y compartir tu palabra. Te suplicamos pongas en nuestro corazón el entendimiento y el valor suficiente para poner en práctica lo aprendido. Padre, oro por la congregación, por mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, Señor, para que sea impartida tu palabra, Señor. Permíteme hacerlo diligentemente, con temor de Dios, sobre todo, Señor, para que tú seas glorificado, para que tu palabra no vuelva vacía. Que toda trampa, oposición y engaño del enemigo que es sometido bajo tus pies, Señor, y que tú y solo tú seas glorificado, Jehová Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda, vamos a comenzar con este tema. Agradezco a mis pastores la encomienda
la confianza que depositan en mí y en mis hermanos que comparten la palabra. Agradezco a ustedes el tiempo que disponen para ser discipulados y agradezco también a mi hermano de producción, mi hermano Jonah, por todo el esfuerzo que hace. Hermano, Dios te bendiga. Bueno, sin más preámbulos, estamos en la temporada donde todos deseamos un nuevo comienzo. Todos hacemos planes, todos hacemos propósitos de año nuevo. Y está bien, nuevos cambios, un nuevo comienzo. Arranquemos bien el año. ¿Qué implica? Implica algo diferente en cada persona. Sin duda, si yo le hago la pregunta, si yo hago un consenso y hago esta pregunta a cada uno de ustedes, estoy seguro que recibiré una respuesta diferente o semejante, pero nunca igual. Todos tenemos diferentes propósitos y diferentes planes. Quizás alguien diga, yo quiero regresar a la escuela, otro diga, quiero reconciliarme con un familiar, otro diga, quiero empezar a ahorrar, otro diga, quiero buscar un mejor empleo. Cada uno tendrá planes y propósitos para este año de acuerdo con su necesidad. Bueno, pero ¿qué sucedería si ponemos una condicionante para hacer la misma pregunta? ¿Qué sucedería si la pregunta fuera, como hijo de Dios, qué implica para ti arrancar bien el año? Justo ahí es donde vamos a comenzar. Vamos a desarrollar este hermoso tema de esta manera, como hijos de Dios. Ese es el distintivo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios quizás nuestros planes y propósitos ya comiencen a unificarse. Pero en planes personales cada uno va a tener diferentes necesidades. Bueno, no es lo mismo tener planes personales como un natural, como alguien del mundo, que tener planes como un hijo de Dios para este 2025. Arranquemos bien el año. Para efectos de este comienzo, tenemos por subtema, Dios hará cosa nueva. Tenemos asignado el pasaje bíblico de Isaías 43, 38 al 39 de la versión TLA, traducción lenguaje actual, que a la letra dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Dios le dice a su pueblo a través del profeta Isaías, en este verso que acabamos de leer, en estos dos versos, Dios le dice a su pueblo a través del profeta Isaías, que no se acuerden, que no recuerden las cosas del pasado. Pero ¿qué había atrás de esto? Bueno, les estaba hablando que no recordaran el sufrimiento y hacía énfasis en cómo los sacó Dios de Egipto, cómo abrió el mar y por ahí pasaron en seco y luego a sus enemigos fueron ahogados en el fondo de la mar porque se cerró una vez que había pasado el pueblo de Israel. Pero ellos habían sufrido en tierra de servidumbre y habían sido testigos de las proezas que Dios había hecho para liberarlos. Ahora el Señor les dice, no se acuerden de todo ese sufrimiento, no se acuerden de esas cosas pasadas. Es más, haré cosas mejores todavía y mayores que lo que ustedes ya han visto. Eso es, entrando un poquito en contexto de cuando el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, el Señor les está diciendo, ahora pues, no recuerden esas cosas, no recuerden más el sufrimiento del pasado. ¿De qué forma nosotros podríamos tomar las palabras que Dios nos dice a través del profeta Isaías? Esto se lo estaba diciendo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Sin embargo, si nosotros tomamos los versículos del profeta Isaías y los queremos aplicar a nuestra vida, ¿de qué manera podríamos tomar esas palabras? Entendemos que Dios no desea que nos estemos acordando del sufrimiento, que nos acordemos del sufrimiento del año pasado o de los años que le antecedieron. Dios no espera eso en nosotros. Dios no espera que vivamos la vida lamentando todo lo que hemos pasado o sufrido. Para muchos, el año pasado fue un año difícil. Hubieron decisiones, noticias, pérdidas, situaciones, circunstancias, momentos que trajeron sufrimiento de alguna manera a la vida de cada uno de nosotros. Hubieron momentos, para algunos un mayor lapso de tiempo, para otros más corto, pero sin duda alguna todos tuvimos altas, pero también bajas. Dios no quiere que lo estemos recordando, amado hermano, hermana. No quiere que estemos recordando. Y además de que nos dice, no lo recuerdes ya, nos da un aliciente al respecto. Nos dice,
yo voy a hacer algo bueno, algo nuevo, perdón. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Pero, amado hermano, hermana, no podemos ver y aprovechar lo que Dios está haciendo nuevo si estamos enfocados en el sufrimiento de los años anteriores. Definitivamente. Y no solamente el recordar el sufrimiento pasado es lo que Dios quiere evitarnos o nos está diciendo que no hagamos, sino que aparte de no recordar el sufrimiento del pasado, tenemos que ir más profundo. Tampoco debemos recordar lo que el pecado ha traído en forma de sufrimiento. Sí, es decir, si deseamos ver y disfrutar las cosas nuevas que Dios está haciendo, debemos evitar las emociones que nos trae el sufrimiento y el pecado de periodos anteriores, de años pasados. ¿Qué emociones, hermano Fernando? Por ejemplo, si sufriste por una decepción, por una traición, por la pérdida de algo o de alguien, por una ofensa o por haber pecado, hermano, hay que dejar eso atrás y poner nuestra atención en lo que Dios está haciendo como cosa nueva. Ejemplo, si la inmoralidad sexual, vamos a pensar, si la inmoralidad sexual te ha traído sufrimiento y esperas ver ahora las bondades del Señor, las cosas nuevas que Él puede hacer en tu vida, anhelas verlo, pero tú sigues en ese pecado, amigo, tú no estás listo para ver las cosas que Dios está haciendo. En cambio, si te olvidas de esa falta, pides perdón a Dios y no estás pensando en esa tentación, no la recuerdas, lo evitas, no vas de rápido a ver al celular, a la persona o la aplicación o lo que sea que traiga inmoralidad a tu vida. Si todo eso tú lo dejas a un lado, pides perdón y te metes en los planes del Señor, Dios te dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Y tú lo podrás ver de inmediato. Pero hay una condicionante, no traigas a memoria, no recuerdes las cosas pasadas, no se acuerden del sufrimiento y del pecado anterior. Luego entonces, surge la primera pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué es esa cosa nueva? Dice el pasaje citado, estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Ah, pero hay una condicionante. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. ¿Qué cosas? El sufrimiento, el pecado, la culpa, la maldad, la inmoralidad, etcétera, etcétera. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca, dice el Señor. Amado, esto es maravilloso. Te decía, es un aliciente que todo hijo de Dios espera en el Señor. La salida, la libertad, la nueva oportunidad, el nuevo comienzo. Pero ahora, de la mano del Señor, sujetos a Cristo, dependiendo de Él. Oye, Fernando, pero yo no veo la salida, no hay para cuándo se solucione esta situación, este desierto no le veo el final. Bueno, esa situación por la que estás pasando, esa imposibilidad que ven tus ojos, ahí es donde Dios está abriendo un camino y haciendo brotar ríos en la tierra seca. Amén. Recuerda que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y para Dios no hay imposible. Si puedes creer, obvio. Pero dice el Señor, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Esto, amado hermano, nos hace un círculo infinito, un círculo vicioso entre quiero ver las cosas nuevas, pero sigo atado pensando y recordando en el sufrimiento o en la situación que se está viviendo. Lo decía hace un momento. Quizás me puedas decir, pero es que yo no le veo salida a la situación que estoy pasando, ¿no? Yo no le veo para cuándo podré salir de esta circunstancia. Bueno, ese es el desierto del que el Señor habla. Esa es la soledad. Es el desierto donde el Señor está abriendo un camino y es la soledad donde el Señor está poniendo un río de agua viva. Si lo puedes creer y si dejas de pensar en ello y te enfocas en lo que Dios está haciendo, entonces podrás ver y disfrutar esas cosas nuevas que Dios trae para tu vida. Pero ahí no para todo, hay que meternos a fondo, porque no es nada más, dejo de acordarme y entonces recibo lo que Dios tiene para mi vida. No, tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios y ahorita vamos a desarrollar el cómo.
¿Qué significa estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca? Es una forma poética de decir que Dios crea caminos donde parece imposible. Lo que te decía, la situación que estés pasando, ahí Dios puede abrir un camino. Repito, es una forma de alguna manera poética de decir que Dios puede hacer caminos donde parece imposible y traer vida en los lugares más inesperados. Ahora bien, ya tenemos la instrucción de Dios y una hermosa promesa de ánimo de parte de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Haré brotar ríos en la tierra seca. Por consiguiente, debemos llevar esto a una determinante forma de iniciar el año, anhelando fervientemente alcanzar esa promesa. Esto lo voy a repetir, amado hermano. Haré brotar ríos en la tierra seca. Por consiguiente, debemos llevar esto a una determinante forma de iniciar el año, anhelando fervientemente alcanzar esa promesa. No es nada más de dejar de pensar, no es nada más de ya no me acuerdo, no es nada más de lo olvido y entonces ahora recibo lo que Dios tiene. No, amado hermano, requiere determinación. Mi función esta tarde noche, además de estudiar y orar para poder traer este mensaje, alinearme a la palabra de Dios y filtrar lo más que se pueda en oración y a través del Espíritu Santo lo que te voy a decir. Mi función esta tarde noche es hacer un bosquejo juntamente contigo, amado hermano. Es un discipulado donde trabajamos juntos. Uno expone, el otro recibe, pero juntos recibimos lo que Dios nos está entregando en este mensaje. Mi trabajo es hacer un bosquejo juntamente con cada uno de ustedes para comprender y poner en práctica una forma correcta de arrancar el año. Mi propósito es que juntos veamos la forma de comprender y poner en práctica la forma correcta de arrancar bien el año. ¿Basado en qué? En no recordar el sufrimiento y preparándonos para ver el camino y los ríos donde hace unos meses quizás en tu vida había desierto y tierra seca. Así es. ¿Estamos listos? Comencemos. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestros propósitos para el año nuevo deben ser agradables a Dios, acordes a su voluntad. Esto es sumamente importante. Como hijos de Dios, como cristianos, nuestros propósitos, nuestros planes de año nuevo deben ser agradables a Dios y acordes con su voluntad. Para comprender mejor esto, hemos preparado un mapa donde podremos identificar los planes que agradan a Dios y que nos identifican como hijos de Dios. Aquí es algo bien delicado y voy a pedirte que me prestes toda tu atención para evitar que se malentienda o que se interprete de una manera incorrecta. Los planes que agradan a Dios y que nos identifican como hijos de Dios. Voy a poner un ejemplo. Una persona del mundo, una persona que no conoce a Dios, un natural, en sus propósitos de año nuevo puede decir, bueno, este año me quiero hacer de mi carro. Quiero que este año realizar la compra de un auto nuevo. Y por otra parte, un hijo de Dios, en sus planes de año nuevo, también tiene el mismo proyecto. Este año me voy a comprar mi primer carro. Este año voy a invertir, voy a hacer la compra de mi carro nuevo. Bueno, ¿cuál es el diferenciador entre ambos si el propósito es el mismo? Básicamente que el Hijo de Dios lo pondrá en manos del Señor y pondrá manos en la obra. Lo va a orar a Dios, lo va a poner en manos de Dios, le va a hacer la petición y va a poner manos en la obra para poder comprarse su carro. Y la persona que no conoce a Dios, que es del mundo, lo hará en sus propias fuerzas. Eso es todo lo que marca la diferencia. Pero aquí la pregunta es, ¿ese plan agrada a Dios? ¿Es agradable a Dios? Es un plan que cualquier persona del mundo lo puede tener. Yo te daré la respuesta. Que en tu propósito de año nuevo quieras comprarte un carro, un terreno, lo que sea, no es un plan que agrade a Dios, pero tampoco le desagrada. Dios se alegra cuando bendice a sus hijos y nos da con alegría. Y su bendición no añade tristeza ni amargura. Pero hoy estamos hablando básicamente de que nuestros planes sean
de acuerdo con la voluntad de Dios y agradables a Dios. Lo vamos a explicar mejor en el mapa de conceptos que he preparado. Veamos con lupa. Si un hijo de Dios tiene como propósito orar más y conocer más a su Padre, el mundano jamás tendrá este propósito en sus planes de año nuevo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Como hijo de Dios, alguien puede decir, mi propósito para este año es orar más y conocer más de mi Dios. Estoy seguro que el mundano no va a tener ese propósito en su lista de año nuevo. Y ahí es donde podemos identificar los planes que agradan a Dios y que van de acuerdo con su voluntad. Serán planes que no se parecen en nada a una persona de allá afuera. Planes que nos diferencian completamente de las personas naturales. Así que entremos en materia respecto a los planes que agradan a Dios y que están acordes a su voluntad. Veamos el mapa de conceptos. Ojo aquí, amado hermano, los que somos discípulos, prestemos atención. Esto es un discipulado. Quiero explicar brevemente el mapa de concepto que estás viendo en pantalla. Hasta arriba, arrancando bien el año. Primer paso para arrancar bien el año, propósitos. Todos tenemos propósitos, pero también los hijos de Dios, pero también la gente del mundo, pero también los ateos, pero también los católicos, pero también cualquier persona del mundo tiene propósitos. Bueno, sigamos. Antes de llegar a la siguiente estación en el mapa de conceptos, vemos una línea horizontal. Esa línea horizontal tiene algunos propósitos materiales, tangibles, financieros, bienestar físico. Por ejemplo, propósitos materiales, decíamos hace un rato el ejemplo de un auto. Tangibles, posiblemente una casa, posiblemente amueblar, remodelar, no lo sé. Financieros, un ahorro, un mejor empleo, mejor ingreso, un emprendimiento de negocio. Bienestar físico, ya sabes, la dieta, el gimnasio, regular la alimentación. Esos propósitos, amado hermano, no agradan a Dios, pero ojo, tampoco le desagradan. Ni buenos ni malos para la voluntad de Dios. Claro que el Señor se alegra bendiciéndonos. Claro que su bendición no añade tristeza ni amargura. Son bendiciones que el Señor y solo el Señor nos puede liberar, nos puede autorizar. Pero no son propósitos, ni de acuerdo con su voluntad, ni tampoco que le agraden. Pero ojo, reitero, no le desagradan. Solo son planes personales, diferentes entre cada uno. Hasta aquí, préstame más todavía tu atención. Siguiente estación en el mapa de conceptos. Agradables a Dios, propósitos agradables a Dios. ¿Cuáles son? Los que son de acuerdo con su voluntad. Si seguimos, antes de llegar a la siguiente estación, lado izquierdo de su pantalla, vemos el primer plan puede ser conocerle más. Este año quiero conocer más a Dios. ¿Cómo lo haré? Leyendo su palabra. ¿Y a eso a dónde me va a llevar? A conocer su voluntad. Luego, siguiente plan para este año, pasar tiempo con Él orando. Amado hermano, ¿cuánto tiempo hace que no oras a Dios fervientemente? Que no intimas con Él, que no le derramas tu corazón. ¿Cuánto tiempo hace que no le declaras tu gratitud? ¿Cuánto tiempo hace que no le confiesas tus pecados al 100%? ¿Cuánto tiempo hace que no pasas a tu lugar secreto sin prisas? ¿Cuánto tiempo hace que no estás orando sin quedarte dormido? ¿Cuánto tiempo hace, hermano? Sería un buen propósito para este año, agradable a Dios y de acuerdo con su voluntad. ¿Y a dónde nos va a llevar orar a Dios? ¿A dónde nos va a llevar el tener como plan pasar más tiempo con Él orando? A adquirir el poder para obedecerle. ¿Sí? Muchas de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de nuestros tropiezos se deben a que no pasamos tiempo con Dios. No llenamos nuestro espíritu de Él. Siguiente. Debilitar la carne, ¿cómo? Ayunando. El ayuno es otro buen propósito para este año. Justamente acabamos de ver el domingo que los ayunos son por algo especial. Bueno, habrá cosas especiales en tu vida por las que puedas y quieras ayunar. ¿Y para qué te va a servir el ayuno? Para andar en el espíritu. En resumen, en esta pequeña estación que acabamos de analizar, propósitos para este año: conocerle más, leyendo su palabra, pasar tiempo con Él orando y debilitar la carne ayunando. Con esto
como propósito, podremos entonces llegar al cumplimiento de su voluntad. Siguiente estación, de acuerdo con su voluntad. Lado derecho de tu pantalla. Solo puse algunos, hay muchísimos. ¿Y dónde los encontramos? Todos y cada uno en su palabra. ¿Dónde? En su palabra, amado hermano. Aquí quiero hacer un diferencial entre los propósitos humanos, personales, que los puede tener cualquier persona del mundo, y los propósitos, planes específicos de un hijo de Dios, y que nunca los vamos a encontrar en una persona del mundo. Estos, los de un hijo de Dios, son los que son de acuerdo con su voluntad y que son agradables a Dios. Estos no le desagradan, se complace en bendecir a sus hijos, nuestro Padre Celestial, pero no son su propósito. Hasta aquí espero darme a entender. Entonces, continuamos. De acuerdo con su voluntad, puse algunos, todos basados en su palabra. Por ejemplo, mi propósito para este año es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué es propósito? Porque no lo hemos hecho de esa manera. Siguiente, amar a los hermanos. ¿Y por qué te lo pones como un propósito? Porque es menester, es mandamiento, es honra a Dios y al Evangelio. No he amado a mis hermanos, no hemos amado a nuestros hermanos, no nos hemos alegrado con nuestros hermanos. Pastor decía el domingo pasado, a veces le sacas la vuelta para no saludar, a veces eres como una herramienta rígida y no saludo y no hago ninguna expresión. Son tus hermanos en Cristo, comprados al mismo precio que tú. Siguiente, honrar a los padres. ¿Por qué lo tienes como propósito? Porque hace cuánto que no honras a tu padre o a tu madre. ¿Hace cuánto que no le llevas para medicamentos, que no la visitas, que no pasas tiempo con ellos? ¿Hace cuánto que no los invitas a comer o a dar una vuelta al parque? Por eso es un buen propósito. Porque al mismo tiempo de que cumples el anhelo de tus padres, también cumples un mandamiento de Dios de acuerdo con su voluntad y agradable a tu Padre Celestial. Siguiente, no mentir. ¿Y por qué como propósito? Porque estoy seguro de que todos en algún momento del año hemos mentido. ¿Y sabes? Eso no agrada a Dios, es pecado. Propósito, no mentir. Siguiente propósito, los estás viendo en tu pantalla, quizás seguramente. Congregarse. ¿Por qué como propósito? Porque ¿cuántas veces del año te congregaste? Ya no te voy a preguntar cuántas faltaste, ¿cuántas te congregaste? ¿Cuántas acudiste a tu iglesia? Hazte el propósito. Y de esta manera no entraremos en aquellos que dijo el apóstol, no congregándose como algunos tienen por costumbre. Congregarse es un mandamiento, sugerencia mandamiento del Evangelio, de las cartas. Así que, buen propósito, congregarse. Otro propósito, servir a la iglesia. Sí, amado hermano, la gente que tú ves en la tienda, en la librería, en el talento, en la cafetería, en la limpieza, en intercesión, no le sirven a los pastores. No le están echando la mano a alguien, no, están sirviendo a la novia, a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Cada vez que la hermanita con todo gusto te despacha un sándwich, una orden de tacos, un agua, le está sirviendo con amor a la iglesia de Cristo. Entonces, sería un buen propósito que este año sirvamos al Señor, a la iglesia de Cristo, a la novia. Siguiente propósito, son algunos cuantos ejemplos sustraídos de la Biblia, hay muchísimos más, y cada uno sabemos con cuáles debemos comprometernos. Ser piadoso. Amado hermano, cómo nos hace falta ser piadosos. Cómo nos hace falta recordar cuando estuvimos en necesidad y un hermano venía de parte de Dios a bendecirnos. Y ahora que ya no necesitamos de esa ayuda, somos bien duros para ayudar a otros. Hay que ser piadosos, amado hermano. Cómo nos gusta ver sufrir a alguien y en lugar de orar por él con amor, en lugar de darle un abrazo sincero o simplemente llevarlo en nuestras oraciones, cómo nos gusta estar tocando el tema de su tropiezo, su caída, su situación en nuestra sobremesa. Seamos piadosos, amado hermano. Sería un buen propósito para este año. Siguiente, resistir al pecado. Sí, amado hermano, resistir al pecado, al enemigo, y este huirá de ti. Todos hemos pecado, todos.
Aquí al menos yo no me he encontrado a uno solo que ya le han salido alas. Todos hemos pecado. Desde el que ves más tierno, noble, que cante como los ángeles, que predique como el mismo apóstol Pablo, no, todos hemos pecado. Todos. Pero, lo acaba de decir también Pastor el Domingo, una cosa es tropezar, sacudirse y continuar, y otra cosa es tropezar y quedarse ahí, en el pecado. Resistamos, amados hermanos, resistamos al pecado, resistamos a lo que pasa cuando nadie nos ve, a la intimidad, resistamos a lo que vemos en el teléfono cuando nadie nos está viendo, resistamos a lo que hacemos en el trabajo cuando no está la familia, la esposa, resistamos a lo que hacemos en la calle cuando no nos van viendo los hermanos, resistamos lo que vemos en el transporte, en la combi, en la calle, resistamos, amado hermano, al pecado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, si no es que todas, cuando alguien cae en un pecado, por ejemplo, en una inmoralidad sexual, es porque ha estado desconectado de Dios. Y por eso no tiene fuerza para resistirle al pecado. La palabra de Dios nos muestra que se da a luz al pecado no de inmediato, sino por las concupiscencias de cada uno. Uno lo maquina, lo desea y después da a luz el pecado. Pero no podemos maquinar y desear y dar a luz un pecado cuando estamos nosotros firmes, sujetos de la mano del Señor, conociéndole en oración, conociéndole en su palabra, en la lectura, y pasando tiempo con Él en oración, escuchando su voz en oración, nos da poder para obedecer y para resistir al pecado. Por eso la importancia de primero hacernos el propósito de orar, de leer y de ayunar, porque con ese poder que nos es impartido al hacer eso, podemos resistir al pecado, al enemigo, y este huirá de nosotros. Amén. Siguiente, quitemos la arrogancia. Mira, hermano, a veces creemos que ser arrogante es una persona que viste bien, que saluda poco, que es sangrón, payaso. No, esos no son características de una persona. La arrogancia está en el corazón. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando no quieres que nadie te enseñe, cuando sientes que nadie te puede, ¿quién me va a venir a enseñar a mí? ¿Qué me va a enseñar? Eso es arrogancia, exceso de arrogancia. Cuando no permites que nadie te corrija, eso es arrogancia. Cuando quieres ayudar a todos, pero no te dejas ayudar tú, eso es arrogancia. Cuando te enteras que un matrimonio está pasando por una situación y ahí vas queriendo ayudar, pero el tuyo ni siquiera está firme, fortalecido. Eso es arrogancia. Y lo peor, que si eres arrogante y aunque sirvas con amor y aunque te esfuerces y aunque hagas muchas cosas que agradan a Dios, Él te está mirando de lejos. No lo digo yo, lo dijo el proverbista, el más sabio. Al altivo y al arrogante, Dios lo mira de lejos, mas al humilde el Señor lo exalta. ¿Te acuerdas de aquel publicano y aquel fariseo que oraban? Uno de cada lado, y mientras uno decía, Señor, gracias porque no me hiciste como este publicano, y de pie oraba, y sus mantos, y el publicano con el rostro en el piso decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Sé propicio a mí. ¿Qué sucedió? Jesús le pregunta a los apóstoles, a sus discípulos, ¿a quién creen ustedes que escuchó el Padre? Sin dudarlo, ellos dijeron, al publicano, al pecador. Y Jesús dijo, bien has dicho. El fariseo era arrogante y Dios lo tenía de lejos. Tengamos nuevos propósitos, quitemos la arrogancia. ¿Quiero enseñarle a alguien? ¿Quiero mostrarle? Me dejo enseñar, me dejo mostrar, me dejo corregir. Me entrego como discípulo antes de ser maestro. Porque ojo aquí, cuando te quieres hacer maestro, ganas una carga y una responsabilidad delante de Dios. Lo dice la Escritura. Entonces, antes que hacerme maestro, yo prefiero ser discípulo y aprender de los demás. Eso es quitarnos la arrogancia. Muchas veces por no querer escuchar un consejo fracasamos. Muchas veces por no pedir un consejo tropezamos. Eso es arrogancia.
Ya me atoré aquí un poquito, perdón. Siguiente, dejar la envidia. Dejemos la envidia, amados hermanos. Se da mucho en la iglesia del Señor, en la grey de Dios. Y la envidia es una cizaña que carcome y que daña el trigo. No tengamos envidias, amados hermanos. La envidia es una obra de la carne. Y no te permite ver las maravillas que Dios ha puesto en tu vida por estar viendo las maravillas que Dios ha puesto en la vida del hermano, de la hermana. Así que otro buen propósito es dejar la envidia. Y por último, entre los que yo menciono acá, para mí el más valioso, tener a Cristo como ejemplo. Sí, sed mansos y humildes, como yo lo soy, dijo el Señor. Él es nuestro ejemplo. Él es el admirable consejero. Él es el príncipe de paz. Él es el Dios todopoderoso. Él es nuestro ejemplo. Sería un buen propósito querer ser como, seguir a Jesús o tenerle como ejemplo. Pero ¿cómo le vamos a tener como ejemplo si no le conocemos? Bueno, volvamos entonces. Lee su palabra para que le conozcas y conozcan su voluntad, y pasa tiempo con él en oración para que le conozcas más y y recibas el poder. Ayuna para que su Espíritu Santo se fortalezca en ti, o su Espíritu Santo te fortalezca, mejor dicho. Y por último, y hasta abajo, y tenemos ahí como una coronita de victoria, tendremos el cumplimiento de propósitos. Lleva un orden. Si no oramos, si no conocemos la Biblia, si no eventualmente ayunamos, amado hermano, por más que queramos cambiar, no vamos a poder. Por más que queramos evangelizar, por más que queremos imponer manos, por más que queramos ser ejemplo, por más que lo que queramos, si no le conoces a través de la lectura bíblica, si no oras, pasas tiempo con él, si no ayunas, y el ayuno obviamente no es una obligación, porque hay gente que ni podría hacerlo por tema de salud, pero por situaciones especiales el ayuno nos fortalece. Pero si no oras, si no lees la Biblia, ninguno de los propósitos se va a cumplir. Lleva un orden. Una vez que tienes poder para resistir al pecado, para cambiar las cosas, para obedecer su palabra, entonces, propósitos cumplidos. Eso es lo que nos da el mapa de conceptos. Y todo está basado en la Biblia. Yo espero que el Señor nos esté hablando, porque cuando yo preparé el mensaje, de verdad, como dice a veces los predicadores, ¿no? La pistolita también apunta para acá. Y gloria a Dios. Qué bueno que me redarguya y qué bueno que me diga, que me hable a mí antes de a ustedes a través de la transmisión. Porque de esta manera juntos nos discipulamos. ¿Y quién lo hace? El Señor. Así que continuemos, amados hermanos. Hermanos, hermanas, la mejor forma de arrancar bien el año es teniendo propósitos en Cristo, independientemente de las buenas intenciones materiales y o tangibles, pues está escrito: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Primero el reino de Dios, primero su voluntad, primero lo que le agrade. Los bienes tangibles, los bienes tangibles, financieros, de salud, lo que sea, eso, físicos, amado, esos bienes son añadiduras. Y el Señor te añade después de buscar el reino. O los consigues y te sobreesfuerzas y te afanas, como los consigue el mundo. Pero son planes personales. Ni agradan ni desagradan a Dios. Entras a una tanda, haces un ahorro, a fin de año te compras tu carro. Listo. Y toda buena dádiva proviene del Padre. Aquí estamos hablando de propósitos de hijos de Dios. Algo grande, algo que no tiene precio, que no requiere que ahorres, que requiere que te inviertas en el Señor. Ahora bien, dice su palabra: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Amados, regularmente pensamos que cuando Dios dice haré cosas nuevas se refiere a bendiciones tangibles o materiales. Regularmente, lo que Dios nos dice es: olvida el sufrimiento, olvida el pecado, y entonces podrás ver y disfrutar lo que estoy haciendo, algo nuevo para tu vida. Y usted puede decir: hermano Fernando, pero el pasaje no habla de pecado, sino del sufrimiento pasado. Te muestro. En el verso 24 del mismo capítulo, Isaías 43, nos dice en el verso 24: en cambio tú me tienes harto con tus pecados y maldades. Así dice, amado hermano. El mismo capítulo, el mismo contexto.
Así que sí nos está exhortando a dejar el pecado, las malas prácticas, la inmoralidad, la arrogancia, el orgullo, la dureza de corazón, la envidia, la carnalidad, entre otras cosas. Y entonces, solo entonces, Él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que a nosotros nos corresponde es allanar el camino para recibir lo nuevo de parte de Dios. ¿Y cómo vamos a allanar el camino? Teniendo como propósitos aquellos que agradan a Dios y que son la voluntad de Dios, es decir, el mapa que acabamos de analizar. Luego entonces, en el mapa hay algunos ejemplos, pero cada uno de nosotros sabemos lo que debemos cambiar para agradar a Dios. Por ejemplo, amado hermano, yo abro mi corazón contigo, con ustedes. Uno de mis propósitos para este año es orar con reverencia a Dios. Me he sentido movido a poner énfasis en la magnificencia de Dios. Y eso me lleva a reverenciarlo, a orar con reverencia. Porque, amado hermano, la manera en que nos dirigimos al Señor refleja la reverencia que le tenemos. Lo voy a repetir, la manera en que nos referimos o nos dirigimos a Dios refleja el nivel de reverencia que le tenemos. No es tu cuate, no es tu compa, no es tu colega, es nuestro Creador, nuestro Padre, el omnisciente, omnipresente, omnipotente, Rey de la majestad, que habita en gloria, que está sentado en un trono, que ángeles y querubines le sirven, que cabalga en el cielo, que la tierra es el estrado de sus pies, que las nubes son el polvo de sus pasos. Él es al que nos dirigimos cada vez que oramos. Así que es una desfachatez no reverenciar a Dios en la manera en que nos dirigimos a Él en una oración. Se ora a Dios, para Dios, delante de Dios. Se ora a Dios, para Dios, delante de Dios. No al diablo ni con el diablo. Así que cuidemos las palabras, el tono y la forma en que oramos a Dios. Porque a veces ya no sabemos si le estamos hablando al diablo o le estamos hablando al Dios omnipresente, al Todopoderoso. Cuidemos nuestras palabras, nuestro lenguaje, nuestra actitud. Fíjate, el salmista, el rey, oraba a Dios y le decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo mis enemigos me han de perseguir? ¿Hasta cuándo? He mojado mi lecho. El salmista era el rey David, así oraba. Ahí están los salmos, son modelos de oración. Job oraba y decía: ofreceré holocausto al Señor, no sea que mis hijos lo hayan ofendido. Jesús, el Maestro, nuestro Salvador, el que murió en la cruz, el que se hizo carne, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el que derramó su sangre por nosotros, el que si abría la boca, legiones de ángeles vendrían a servirle y a defenderle. ¿Sabes cómo oró? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabes dónde oró eso? En la antesala de la muerte, mientras sudaba sangre. Fisiológicamente, sudar sangre es un nivel de estrés sumamente alto. Así oró nuestro Salvador. Que se haga tu voluntad. Yo sé, y me han comentado muchas veces, Jacob condicionó a Dios en una oración. Sí, lo condicionó, solo si me bendices. Pero era Jacob, era el patriarca. Y tú y yo no somos patriarcas. Jabes, territorio, posesiones, ensancha mi territorio. Sí, y podemos hacerlo, claro que sí, pero son oraciones especiales en determinados momentos. ¿Qué quiero decirte, amado hermano? Estoy hablando
Estoy compartiéndote mi propósito para este año, el mío. Orar a Dios sin olvidarnos de su magnificencia, de quién es Él, pero también tener presente quiénes somos nosotros delante de Él. Yo no sé cómo te expresas tú delante de Dios. Yo me identifico como su hijo, pero un hijo muy necesitado, menesteroso, el más necesitado. Y lo identifico como padre. Y me identifico como hijo. Pero hay veces, hermano, que no tengo el valor ni de levantar el rostro para orar. Hay veces, hermano, que no tengo ni la confianza de dirigirme al Señor. Y no porque, el hermano Fer peca y por eso no, ¿sabes por qué? Porque cuando yo entro a mi lugar secreto, al cerrar mis ojos, delante de mí está un Rey todopoderoso. Está el Dios eterno. Está Jesucristo. Está su Santo Espíritu. Por eso a veces no se puede levantar el rostro como lo hacía aquel publicano. Sinceramente y a título personal, yo no creo que el Señor considere y tome en cuenta las oraciones de aquellos predicadores o personas que dan órdenes a Dios y que gritan y que se exaltan y que escupen y que jalonean. Sinceramente dudo que el Señor preste oídos a esas oraciones, porque tan solo un ejemplo, un tanto cuanto burdo, pero aplica. Si a mí el día de hoy me dijera alguien, oye, por favor, puedes llevarle este documento a la Presidenta de México, pero se lo entregas personalmente, ella te va a recibir. Te aseguro, amado hermano, que ese día yo me voy a poner mi mejor traje, me voy a bañar desde muy temprano, llegaré súper puntual y usaré mis mejores palabras y le diré, señora Presidente, vengo delante de usted a entregar este sobre, por favor, son unos documentos, recíbalos y le agradezco que haya tenido la deferencia de recibirme. Y solo es la Presidenta de México. ¿Cómo me presentaré al Rey de Reyes? ¿Cómo le hablaré al Creador del universo? Cuando mis hijos se enferman, mi esposa y yo oramos. Y lo único que puedo hacer, el dolor de ver a mi hijo enfermo, a mis hijos enfermos, la sensibilidad y el quebrantamiento de la situación, más la magnificencia del Señor, solo me queda pedirle y suplicarle, Señor, sana a mi hijo, te lo suplico. Por favor, Padre. Nos sujetamos a tu voluntad y clamamos a ti para que se sane. Y amado hermano, para gloria de Dios, hemos visto su respuesta inmediata. Inmediata. Así que la iglesia aprende. Y como iglesia, yo he aprendido que a Dios se le trata con reverencia, se le habla con reverencia. No sé si tenga tiempo, amado hermano, todavía, pero me gustaría hacer una muy breve lectura de dos oraciones, de dos grandes de la Biblia. Daniel en el capítulo 9 y Nehemías en el capítulo 1. Mira, amado hermano, cómo se dirige el profeta Daniel, al Señor. Capítulo 9 del libro de Daniel, te lo dejo de tarea, léelo completo, yo solo te daré un pequeño fragmento. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y escucha esto, amado hermano, escucha esto. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, por favor, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así oraba el profeta Daniel, no gritoneaba,
no escupían ni pisoteaban. Te voy a leer un fragmento de la oración de Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ellos, amado hermano, se confesaban delante de Dios, reconocían su pecado y clamaban, aún cuando estaban intercediendo. Nehemías estaba intercediendo por el pueblo y Daniel estaba intercediendo por el pueblo. Y reverenciaban a Dios y aceptaban su falta y clamaban. Amado hermano, quiero citar un pasaje antes de despedirnos, porque es un pasaje hermoso donde Dios nos da también el antídoto. Quiero citar un pasaje que está en el mismo capítulo donde el Señor nos ha dicho que nos olvidemos del sufrimiento y del pecado, que Él está abriendo camino en el desierto y trayendo ríos en la soledad. Isaías, capítulo 43, verso 25 de la traducción lenguaje actual. Arrancar bien el año. Dice: pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Amado hermano, arranquemos bien el año. Hagamos propósitos acordes a la voluntad de Dios y agradables a Dios. Ya es tiempo. Por favor, recibe este último verso también como un antídoto. El Señor borrará nuestros pecados. Nos está dando una nueva oportunidad. Seamos humildes, recibamos su palabra. Seamos sencillos, pues no somos nada delante de Él. Somos neblina. Y andemos quieta y reposadamente delante de su presencia. Quiero mucho, amado hermano, hermana. Gracias por permitirme tu tiempo. Pastores, gracias. Jonah, Dios te bendiga. Y oremos juntos y pongamos esto en manos del Señor. ¿Cómo? Con reverencia a Él. Padre Dios eterno, Rey de gloria. Señor, te pedimos, te suplicamos, te dignes a fortalecer este mensaje y a fortalecer nuestros corazones, Padre. Por favor, inclina tu oído a nuestras súplicas. Y te pedimos, Señor, clamamos a ti, para que si alguien, Señor, en esta tu casa celebrando al Rey, está padeciendo una enfermedad, una situación económica complicada, alguna preocupación, una pérdida, Padre, dígnate, Señor, traer el antídoto, traer la solución, Señor. Aceptamos tu voluntad, pero con la humanidad, Señor, con el alma y la necesidad, te suplicamos, escuches nuestras peticiones, Padre. Honra tu nombre, oh Jehová, y gloria, Señor, para ti, en la tierra y en todo lugar. Que tus enemigos, Señor, reconozcan que tú eres Jehová Dios Todopoderoso, hoy, siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, te quiero mucho, perdóname si me extendí. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, a las 10 de la mañana y 12 del día. Dios te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.